Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos analizar con ustedes la actual coyuntura política y nos preguntamos, ¿a dónde nos conducirá la actual incertidumbre política? Si tuviéramos que hacer una cronología, el pasado día viernes, precisamente el embajador de los Estados Unidos en Paraguay señalaba que el Departamento de Estado tiene información creíble de que Horacio Cartes estuvo involucrado en corrupción significativa mientras se desempeñaba como presidente del Paraguay. Dentro de esta cronología, esto hizo que se retomara inmediatamente el juicio político, ya en una tercera ocasión, a la fiscala general del Estado. Y a partir de ahí, todo lo que se ha desarrollado en el transcurso de la semana pasada. Las posibilidades de extradición del expresidente Horacio Cartes. Por otro lado, se admite, la solicitud de acción de inconstitucionalidad presentada por Horacio Cartes en contra de una resolución de la Cámara de Senadores para que él pudiera jurar como senador nacional. Por otro lado, otras situaciones también que se dieron, como por ejemplo, en su carácter de senador vitalicio, Horacio Cartes tiene inmunidad, fuero parlamentario, por tanto no podría iniciarse ningún proceso, digamos, a Horacio Cartes antes de que la Cámara de Senadores pudiera retirarle dicha inmunidad, dicho fuero. Lo cierto y lo concreto es que lo que inicialmente fue un problema de carácter interno dentro de la ANR Partido Colorado, hoy ha permeado todo el escenario político e inclusive poniendo en la vidriera a Paraguay toda esta situación. Y por eso nos preguntamos, ¿a dónde nos conducirá la actual incertidumbre política? Esto puede tener efectos no solamente en el ámbito político y particularmente en este proceso electoral donde ya entraron los partidos, los distintos partidos y movimientos políticos, los agrupados bajo la concertación nacional, aquellos que están fuera y por supuesto la ANR a través de sus distintos movimientos internos, ¿no? Sino además, reitero, no tendrá repercusiones y consecuencias solo en el ámbito político, también tendrá en el ámbito económico, en el ámbito social, en fin. No sabemos en qué va a terminar esto. De todos modos, mañana nuevamente se retoma después de, creo que el cuarto intermedio que declaró la Cámara de Diputados en este último proceso del juicio político a la fiscala general del Estado. Y la incertidumbre, que por supuesto es lo que caracteriza desde, aquel pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del embajador en Paraguay, ¿no? De que precisamente, a ver, ¿en qué va a terminar? ¿Dónde nos conduce todo esto? Hoy le tenemos a Visión País para intentar entender qué es lo que está sucediendo y de alguna manera juzgarnos por alguna hipótesis, ¿dónde nos conducirá? Nos acompaña el doctor Adolfo Ferreiro, ex senador nacional. Buenas noches, doctor Ferreiro, gracias por aceptar la invitación. Un gusto estar contigo acá y con los compañeros. También nos acompaña el doctor Miguel Abdón Zaguier, expresidente del Congreso Nacional. Muy buenas noches, doctor Zaguier, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludo acá a los amigos que participan de este programa. También nos acompaña el doctor Robert González, él es presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Muy buenas noches, doctor González, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, al contrario, el gusto es mío, gracias por tenerme siempre en cuenta. No se muevan de NPI, ya volvemos.
NPI. Para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. Este encuentro de fútbol que terminó de la manera que terminan últimamente estos encuentros, con una batalla campal. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. Detuvieron a una mujer en la Expo y en su poder celulares robados. Noticias de 6 a 9, lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta siempre. ¿A dónde nos conducirá la actual incertidumbre política? Tema de análisis hoy en Visión País. Y el presidente de la República, electo democráticamente, dice nuestra Constitución Nacional, será senador vitalicio. Y uno de los temas que se instaló en esta coyuntura política es que el senador vitalicio tiene inmunidad, tiene fuero parlamentario. De ese tema, o por ese tema mejor, queremos iniciar nuestro análisis. Y antes de formular la pregunta a los invitados que están hoy con nosotros aquí en el estudio, tenemos una comunicación telefónica con el doctor Mario Paz Castaing, doctor en Ciencias Jurídicas, ex senador de la Nación. Muy buenas noches, doctor Mario Paz, y gracias por atendernos. Muy buenas noches, Francisco. Un placer compartir contigo y con la audiencia del canal y fundamentalmente con los integrantes, los ilustres representantes de este panel. Doctor Castaing, en relación con el tema de si un senador vitalicio tiene inmunidad, tiene fuero parlamentario, ¿cuál es su interpretación? Bueno, la verdad que es un tema que ha despertado mucha polémica, la aplicación del artículo 189 de la Constitución, que determina, como lo acabas de señalar, que serán senadores vitalicios los expresidentes de la República electos democráticamente y que hayan concluido ese mandato felizmente, en ese sentido que han entregado al siguiente electo la responsabilidad de ser presidente de la República. Aquellos que fuesen destituidos no gozarán de ese beneficio, lo cual ya indica que hay una contradicción entre lo que es un senador electo y un senador vitalicio. Hay posiciones encontradas en destacados constitucionalistas de nuestro país, pero la experiencia nos ha indicado una cosa. En el mandato 1993-1998, el entonces expresidente de la República, Andrés Rodríguez, ya fue solicitado el pedido de que se priven las inmunidades y los fueros parlamentarios al senador vitalicio Andrés Rodríguez. En ese entonces la Cámara rechazó, la Cámara trató el tema y lo rechazó. En el mandato 1998-2003, en el que yo integré la Cámara como senador de la Nación, tratamos dos pedidos de desafuero y de privación de inmunidades al entonces expresidente, mejor dicho, que sigue siendo hoy, el ingeniero Juan Carlos Guasmosi. En uno de los casos se concedió el desafuero y el expresidente Guasmosi tuvo que ir a litigar a los tribunales a raíz de esas denuncias del que el juez interviniente en ese momento pidió el desafuero del senador vitalicio Juan Carlos Guasmosi. En otro pedido, que recuerdo que fue por un voto de diferencia, fue rechazado el pedido de desafuero, y entonces con estos tres casos, con estos tres precedentes, más allá de los debates, más allá de las encontradas opiniones que pueden existir en la doctrina, tenemos claro que se ha tratado el tema y consecuentemente estos precedentes avalan la tesis de que la Cámara tiene que proceder a desarrollar más allá de que este debate se siga insistiendo por los medios, por la vía mediática o por donde fuere, pero lo claro y contundente es que estos tres precedentes nos indican que
que tienen inmunidad de los senadores vitalicios, por eso fueron tratados, y en su caso uno fue admitido el desafuero y en otros dos fue rechazado. Esa por lo menos es la experiencia recogida en el tránsito constitucional desde 1993 hasta la fecha en que está vigente la Constitución de 1992. ¿Y usted coincide con esa posición? Sí, yo coincido, porque es evidente que si lo hemos tratado, lo hemos debatido, lo hemos votado, si bien puede haber una tendencia diferente mañana, eso no quita que haya una decisión en contrario, pero los precedentes avalan la tesis de ese régimen de inmunidades. Y la condición está en que los críticos a esto harán que los senadores vitalicios no integran el quórum de la Cámara, por tanto carecerían y no tienen voto, no integran el quórum y no tienen voto, no carecerían de las inmunidades. Pero al recibir la calidad de senador, la Cámara de Senadores interpretó hasta ahora que sí lo tienen y consecuentemente trató los pedidos y rechazó en un caso y lo concedió en otro, en el caso del ingeniero Juan Carlos Bonomosi. Muchísimas gracias, doctor Mario Paz Castaing, por colaborar con nosotros en este análisis. Cuando quiera, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Doctor Ferreiro, ¿cuál es tu opinión en relación con el tema de la inmunidad del senador vitalicio? Yo creo que es un senador. Resulta que nosotros tenemos una enorme confusión de conceptos, de ideas, y entonces no entendemos más nada. Acá se habla de senadores activos y pasivos, como si fuera una cuestión sexual o una cuestión de balance contable, pasivo y activo. La Constitución dice claramente que hay dos clases de senadores, electos y vitalicios. Los dos son tan plenamente senadores con algunas particularidades en su desempeño. ¿Cuáles son ellas? Que los senadores vitalicios no hacen quórum ni tienen derecho a voto. Eso no es una disminución en su condición. Es al revés, es potenciarlos a un liderazgo y a un magisterio despojado del compromiso político inmediato, hacer quórum, votar con el partido, etc. Les pone en una situación superior. Y así está pensado el instituto del vitaliciado. Y además hay que entender que hay que manejarlo dentro del marco de lo que son los cargos honoríficos, que son también un poco diferentes que los demás cargos, aunque sean idénticos. Y yo me pregunto siempre, cuando se discute tanto si el senador vitalicio puede ser o no electo como senador, me parece una tontería, ya es senador. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si un expresidente decide dedicar los últimos años de su vida a su pueblo y quiere ser intendente o concejal municipal? ¿Dejaría de ser senador? ¿Tiene prohibido ser concejal? Es decir, hay muchas deficiencias en la redacción, o mejor dicho, insuficiencias, cuando le estamos buscando la séptima pata al gallo, como decía alguien, ¿verdad? Pero si analizamos dentro del sentido racional, normal, del análisis de una norma jurídica y política, son senadores importantísimos que tienen una función de magisterio y de liderazgo superior dentro de la Cámara por excelencia de representación popular. Ahora, doctor Zaguier, en el caso particular de Horacio Cartes, como él, digamos, fue admitido para presentarse a las elecciones como senador electo, él en un momento dado incluso renunció a la senaduría vitalicia. La primera pregunta es, ¿se puede primero renunciar a la senaduría vitalicia? ¿Y cómo queda ante una situación? Perdón, no quiero un domingo a la noche enredar a nuestra teleaudiencia, porque no sé si es complejo, pero mucha maraña sí lo tiene, ¿verdad? Porque la Constitución dice, será senador vitalicio el que fue electo democráticamente y muy bien completó la redacción de la Constitución, el doctor Mario Paz Castaing, ¿verdad? Y el otro requisito que tiene que terminar justamente el periodo democrático, ¿no? Pero en este caso nos encontramos con una situación particular. Esa persona renuncia al cargo de senador vitalicio, se presenta para la elección a senador electo y solo la Cámara no le toma, digamos, juramento, recurre a una figura institucional como es la Corte Suprema de Justicia y hoy entonces, ¿cómo queda ante una situación particular? ¿Es senador vitalicio? Bueno, miren, el tema, ¿cuál es el origen de este tema del vitaliciado, del senador vitalicio? Creo que fue correcto, ¿verdad? Porque era previsible que
los enemigos de Rodríguez, que venían al igual que él, ¿verdad?, del estronismo, que querían a toda costa hacerle pagar el golpe de alguna manera. Y entonces se recurrió, creo yo, a la Constitución venezolana que fue aprobada después del golpe contra Pérez Jiménez, para darle una cobertura a los eventuales enemigos, digamos, del que dio el golpe. Pero no se hizo, digamos, no se respetaron todos los principios y las normas precisas de la Constitución venezolana. Por lo menos eso es lo que yo creo. Yo era presidente del Senado cuando se le promovió el juicio político, entre comillas, a Andrés Rodríguez. Yo era consciente de quiénes eran los que estaban promoviendo ese juicio político. Eran evidentemente los que querían quedarse con el poder después de Rodríguez. Estaban los argañistas, inclusive los aliados iniciales de Rodríguez, entre ellos los oviedistas. Y hubo mayoría. Yo fijé la sesión una vez que me aseguraba que era mayoría, porque mandarlo a tirarle a la jaula de los lobos a Rodríguez en ese momento. Entonces se llevó adelante el juicio político y se rechazó. Ahora, yo creo que no tiene fuero. Para mí era fundamental una decisión política. Y así conversé con mi bancada y efectivamente se acompañó a esa posición. Ahora, lo que dice Adolfo y lo que dicen algunos es que el procedimiento de elegirle al senador vitalicio es muy distinto al modo en que se lo elige a los senadores que cumplen con el procedimiento, ¿verdad? No hace quórum, no puede votar, sería una especie de medio parlamentario. ¿O un superparlamentario? No, ¿cómo hace un superparlamentario si no puede votar? Al contrario, es una especie de capitis de minucio, ¿verdad? Después se establecen todas las facultades que se le otorgan a la facultad y los deberes que tienen los senadores. No figura para nada el senador vitalicio. Puede dejar de asistir a las sesiones. No va a las sesiones. A un senador que fue electo, que prestó juramento, el juramento dice la Constitución que al término de asumir sus funciones prestarán juramento, creo que dice el artículo 100. Jurará antes. Jurará ante el senador. Sí, esa es así, a través del juramento se asume la condición de senador. Eso dice el reglamento de la Cámara. Dice el Código Electoral y la Constitución. Sí, pero hay un problema. ¿Puede leer el juramento no es una potestad para quitarle a uno la investidura que le dio la justicia electoral. ¿Pero quién le dio la justicia electoral al senador vitalicio? No, a cualquier, ¿cómo se llama?, electo. En este caso, la propia Constitución La Constitución determina, cuando él fue electo presidente, fue electo senador vitalicio. Punto. Pero claro. Un senador vitalicio que no va a las sesiones. En el caso, por ejemplo, de un senador, deja de asistir sin justificación. ¿Y se le aplica el reglamento? Se le aplica el reglamento y se le priva del cargo. Quiero volver sobre ese tema. O sea que a un senador vitalicio que no se va. Tiene privilegios por la ley y por la Constitución. Acá no, pero es una cosa honorífica. Yo no quiero discutir. Es una cosa honorífica. Lo que pasa, ahora se ve acá hay dos cosas. ¿Qué va a pasar si Carter primero se presentó, volvió a presentarse como candidato a senador al fin de su mandato? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al caso concreto de Carter. Renunció. Entonces no tiene ni fuero, ni es senador, ni es nada. Una cuestión que hay que poner en perspectiva, doctor Robert González. Por lo menos la doctrina dice que el tema del fuero, de la inmunidad, hay que entenderlo como parte, digamos, de la funcionalidad o la institucionalidad, no en sentido individual, me explico. Entonces, la pregunta es, si
no forma parte del quórum, no vota, digamos, no hace propiamente la funcionalidad e institucionalidad, pero ¿cuál es tu opinión respecto de si, digamos, tiene fuero o no un expresidente de la República que fue electo democráticamente y que ha concluido su periodo democrático? Claro. Bueno, independientemente de mi opinión sobre el tema puntual, Francisco, yo creo que es muy importante, sobre todo de cara a la ciudadanía, es decir, a clarificarle a la ciudadanía estos trabalenguas a los que estamos acostumbrados en la academia, o en la política, o en la coyuntura, que entiendo que es legítimo discutir y debatir con mucha intensidad si un expresidente en su condición de senador vitalicio tiene o no inmunidad. Pero lo que no se puede discutir es que nadie tiene impunidad. Y ese es un valor muy importante para el Estado de Derecho, es un valor muy importante para la democracia constitucional. Entonces, tenemos que descender un poquitito en el embudo porque estamos hablando de un caso concreto y un caso grave, un caso dramático, un caso que realmente está generando una crisis institucional importante. Estamos hablando de una situación que afecta toda la estructura de nuestro país. Y como no existe impunidad para nadie, creo que el gran desafío va a estar en que la ciudadanía, pero sobre todo el Congreso, entienda que la inmunidad parlamentaria, suponiendo que podamos acordar que los expresidentes tienen fueros, no puede ser un obstáculo insalvable para que la justicia cumpla su cometido. Así es que se trata simplemente de un filtro que puede ser perfectamente salvado en tanto y en cuanto existan elementos de juicio objetivos. Y en el caso concreto que está motorizando este debate, existen indicios muy claros y muy concretos de que no se puede consentir que el fuero parlamentario pueda servir como manto de impunidad. Dicho eso, no le quiero sacar la nalga a la jeringa, no quiero evadir tu pregunta. Personalmente yo tiendo a coincidir con la posición del doctor Adolfo Ferreiro, ¿verdad? Y quiero aclarar un poquito el porqué de mi posición. Esta pregunta en el año 2000, yo cursaba el tercer año de facultad en la Universidad Católica y se la hice al profesor Jorge C. Alsaciain, ¿verdad? Me van a tener que confiar en mi palabra porque no tengo forma de demostrar esto, ¿verdad? Pero le hice exactamente la pregunta y él me respondió que esto se pensó coyunturalmente para proteger al presidente saliente, Andrés Rodríguez, tal cual como lo expresó el doctor Sayer. Pero y acto seguido dijo, pero me temo que esta protección que se pensó para una persona va a terminar sirviendo de manto protector a muchas otras personas que no deberían, en el deber ser, contar con ese esquema de protección cuestionable. Así es que yo tiendo a coincidir con la posición del doctor Adolfo Ferreiro. Creo que nuestra Constitución particularmente entendió que los senadores vitalicios tienen que tener la protección en la inteligencia de que de esa forma se evitaban persecuciones o revanchismos, ¿verdad? Continuaremos con el debate, no sin antes hacer la siguiente aclaración. Hemos invitado a los referentes del movimiento Honor Colorado. A 10 referentes hemos llamado de la producción periodística. Algunos estaban sumamente ocupados, otros no han respondido a la llamada, a los mensajes que dejamos. Nos hubiera encantado tenerle aquí también analizando este tema, pero más de eso no podemos hacer. No se muevan de NPI, ya volvemos. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Noticias de 9 a 12. La estadía irregular en nuestro país de la médica argentina que atropelló y retiró a la fuerza a un niño del Hospital Regional de Luque. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. Se registró un nuevo caso de asalto a un local comercial. La movilización de transportistas de mercaderías en Ciudad del Este y lo que reclaman es mayor seguridad para trabajar y ganarse el pan. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9, NPI nos conecta siempre.
¿A dónde nos conducirá la actual incertidumbre política? Es el tema de análisis hoy en Visión País. En el primer bloque estuvimos hablando a ver si el senador vitalicio tiene fuero, tiene inmunidad, y hay antecedentes, pero los antecedentes bajo ningún punto de vista garantizan, porque precisamente cada 5 años se renueva ambas cámaras del Congreso Nacional y por tanto, que haya antecedentes, que haya precedentes, no obliga a los que vienen después que tengan que actuar en consecuencia, que tengan que actuar de la misma manera. Sobre todo porque en la doctrina también hay una explicación bastante razonable en relación de que no tiene inmunidad en este caso la figura del senador vitalicio. Pero lo que se deriva de todo esto es lo que queremos ahora hablar en este bloque. En primer lugar, el punto de partida fue precisamente la designación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de significativamente corrupto, como una decisión administrativa. Doctor Ferreiro, ¿cuál es tu interpretación y qué vinculación se puede hacer con lo político esa decisión que desde mi parecer es una decisión administrativa, ¿no? Porque finalmente cada país decide a quién conceder o autorizar a que ingrese en su país o no? Claro, para empezar creo que estamos en el inicio de un proceso de acontecimientos que todavía no sabemos cómo van a desarrollarse. Nadie puede negarle a Estados Unidos ni al Paraguay el derecho de admitir o no a ciudadanos extranjeros por la razón que sea en su territorio. Eso es un derecho de la soberanía de cada Estado. Lo que tenemos es que el señor Carter fue señalado, designado, que dicen los norteamericanos, como una persona inadmisible a entrar por ciertas causas. Esas causas son de carácter lavado de dinero, etc., y terrorismo, que es decir, vínculos con el terrorismo. Bueno, ese es un problema que está en proceso, en curso. No sabemos todavía qué va a pasar, ¿verdad? Pero las repercusiones que tiene en el escenario político interno nuestro, paraguayo, en un momento preelectoral y electoral, de dos definiciones gigantescas, que es la interna del Partido Colorado, que es una gran definición que hay que hacer, o que se va a hacer, y las nacionales. Evidentemente que va a tener un gran impacto. No es indiferente esto. Todas las otras explicaciones, que sea administrativos, si es político, si eso no lo ahí. Los norteamericanos le calificaron de una manera. Es como si el Papa lo excomulgara a un candidato. Pues sí, ¿qué tiene que ver el Papa? Pero en un país católico, si el Papa dice eso es un pecador, alguna influencia va a tener, ¿verdad? Entonces, estamos en esa situación y yo creo que es tal vez un momento de riesgo alto para algunos sectores o para algún liderazgo, pero también es una oportunidad de reivindicación o de vindicación de los principios republicanos y democráticos para ver si nos convertimos de alguna vez por todas en un país medianamente civilizado, aunque sea, que hoy día no tiene ninguna institución que esté funcionando institucionalmente, por ejemplo. Estamos descalificados por el mundo. Cuando leemos las sentencias internacionales contra el Paraguay, si leemos bien, salimos de ese lenguaje sofisticado jurídico, nos están catalogando como país salvaje, donde no se respeta la ley, la Constitución, el derecho a la defensa, nada. Bueno, entonces tenemos la oportunidad tal vez, y la tiene también el Partido Colorado, la tiene también la Concertación, de rescatar la política de ese nivel degradado que tiene y llevarlo a su finalidad, que es ocuparse en serio, al amparo de valores y principios de las grandes cuestiones de interés público. La educación, por ejemplo, que no tiene ninguna propuesta de nadie y es tal vez el mayor desafío que tiene el Paraguay para sobrevivir como nación, como Estado, como cultura y como sociedad. Doctor Zaguier, justamente tomando algunas palabras que en su análisis plantea el doctor Ferreiro, la cuestión de los principios republicanos y lo que tiene que ver con la institucionalidad. Y aquí quiero ya referirme específicamente a la responsabilidad que tiene la Fiscalía General del Estado. Bien. Respecto de, que yo sé que les tocó muy de cerca a ustedes, y cuando digo a ustedes me refiero al Partido Liberal Radical Auténtico, que ni en la época de la dictadura, el dictador no se animó a asesinar a un joven dirigente en el local partidario, ¿no?
y que la Fiscalía no haya demostrado señales claras para poder investigar y sobre todo llegar a los autores morales, ¿no? Por poner simplemente un ejemplo y no entrar con otras cuestiones. Entonces, el país en este momento está totalmente desinstitucionalizado, ¿verdad? Principios republicanos violados. Y ante esta situación, ¿podemos considerar como una intromisión en los asuntos internos esta designación de significativamente corrupto por parte del Departamento de Estado al expresidente Horacio Cartes? De ninguna manera. De ninguna manera, por todos los puntos que señaló el embajador en su conferencia de prensa, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico positivo. Las Naciones Unidas impulsaron Convención de Lucha contra la Corrupción, Convención de Lucha contra el Tráfico Ilegal de Estupefacientes y Drogas Peligrosas, Convención contra el Terrorismo. Hay como 5 o 6 convenciones con sus respectivos protocolos adicionales que fueron aprobados. Voy a leer, si me permite, quiero leer brevemente el prefacio que dio el secretario general de entonces, Kofi Annan. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del 31 de octubre del 2003. El prefacio califica la corrupción como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a la violación de los derechos humanos, distorsionan los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. Y continúa. Esto es muy importante. Nosotros lo firmamos. Se aprobó esto. Es parte de nuestro derecho positivo. No es ninguna intromisión. Eso es para una conciencia distorsionada de lo que es el patriotismo, la soberanía. Vivimos en un mundo mundializado, valga la redundancia. No estamos en una isla. Formamos parte de esa comunidad internacional de Naciones Unidas. Entonces tenemos que cumplir. Hay otras convenciones, como yo les digo, por ejemplo, Convención contra el Tráfico de Estupefacientes, 1988. Es una grave amenaza a la salud y al bienestar de los seres humanos, menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad. Y continúa. Delitos que dan lugar a la extradición. Van a pedir la extradición del señor Carter y por eso está ahora retirando su demanda de inconstitucionalidad del juramento de Friedman. Porque le dijeron, ojo, pero vos ¿cómo te vas a decir si vos tenés fuero? ¿Para qué va a hacer eso? Pero él ya antes, cuando las elecciones se presentó como candidato a senador efectivo, digamos, ¿no? A senador electo. A senador electo. Después planteó inconstitucionalidad contra el juramento de Friedman. Después, ahora retira otra vez porque le dijeron, ojo, si vos tenés, naturalmente tenés fuero, no te pueden extraditar si no te despojan del fuero. Este es un sinvergüenza. Desde la década del 80 anda jorobándole al Estado paraguayo. Existían indicios vehementes de su responsabilidad en perjuicio del Estado paraguayo por 30 millones de dólares. Hizo abrir una cuenta en Nueva York a nombre de su limpiadora, de su casa de cambio, que fue a la cárcel. Él no se fue. Después de 10 años plantea sobreseimiento y le sobresea. Por favor, este es un peligro. Cada vez está cometiendo graves episodios que atentan contra la institucionalidad. El tema de la modificación de la Constitución por la vía de la enmienda y no de la reforma. Mataron a un chico de 19 años, atracaron nuestro local, reprimieron, condenaron al que apretó el gatillo, pero no al que le dio la orden. ¿Y quién dio la orden? Es un sistema jerárquico. El comandante de las fuerzas públicas es el presidente de la República, es Carter. Y al llevarse a cabo por la naturaleza de esa violación, de ese atentado, estamos frente a un episodio de terrorismo de Estado. Esa es la verdad. Y eso no prescribe eso. A este señor
Si no se va preso acá, va a ir preso en los Estados Unidos. Pero estoy seguro. Ahora, doctor Robert González, ¿cómo interpretás todo esto que está aconteciendo y que en la introducción justamente traté de hacer, digamos, una cronología en relación con los principios republicanos y sobre todo la necesidad de la institucionalidad? Y no cualquier institucionalidad, sino institucionalidad democrática. Bueno, la interpretación que tengo es la siguiente, Francisco. A ver, lo que está pasando hoy no es otra cosa sino un esfuerzo sostenido, coherente, legítimo y necesario que está realizando el Concierto de Naciones para apuntalar a las democracias todavía débiles. Y en ese sentido se ha tomado nota en conceptos que requieren de un ayornamiento sociológico, de que cuando nace la democracia constitucional, en los albores del constitucionalismo, digamos hace un poquito más de 200 años, cuando se estructura nuestro modelo jurídico político, se miró a la sociedad y se identificaron, reduciendo bastante a algo más complejo, básicamente dos adversarios, dos enemigos que obligaban a estructurar el Estado. Esos enemigos podrían ser catalogados en aquel momento primigenio como el temor a la tiranía de las mayorías y el caos o la anarquía. Bueno, esos flagelos fueron considerados para estructurar el modelo jurídico político sobre el cual se trazaron las bases del constitucionalismo. Como esto es evolutivo, en 200 años, perdón por los trazos de brocha gorda, naturalmente lo que están haciendo los estados hoy es identificar que hay nuevos enemigos, que hay nuevos adversarios, ya no el temor a la tiranía de las mayorías, más allá que acá estuvimos teniendo nuestro artículo, famoso artículo 23 en el Parlamento, ¿verdad? Y tampoco el caos, sino que hoy se ha identificado que los principales enemigos de las democracias están dados por la corrupción, por el crimen organizado, por el narcotráfico y por la miseria. Y lo que se está haciendo es afinar la punta del lápiz para atacar decididamente esos flagelos. Y ese intento, por lo menos en los papeles, está siendo acompañado por nuestro país. El artículo 145 de nuestra Constitución establece claramente que Paraguay adhiere a ese contexto supranacional, adhiere incluso a una justicia supranacional. Así es que de ninguna manera puede verse esto como una suerte de invasión desmedida de parte de Estados Unidos, del Concierto de Naciones Unidas, digo. Y tampoco puede dar margen para que nos rasguemos las vestiduras con discursos chauvinistas absolutamente fuera de lugar en este contexto actual y sobre todo en el caso concreto. En el caso concreto hay elementos de juicio que permiten una lectura totalmente distinta a la chauvinista. Es decir, yo no creo que sea tanto Estados Unidos invadiendo como personas ligadas al crimen organizado invadiendo Estados Unidos, claro, con sus acciones, invadiendo Estados Unidos de manera marginal, y naturalmente eso no puede ser tolerado. Si entendemos que lo que se está haciendo es simplemente identificar a los nuevos adversarios de la democracia, a los nuevos enemigos de la democracia, y además vemos un esfuerzo por combatirlos, esto tiene que motivarnos como paraguayos a acompañar estos esfuerzos y naturalmente redoblar la apuesta para que, volviendo al tema del bloque anterior, si acaso existe el debate en torno al fuero parlamentario, que la ciudadanía tenga los insumos suficientes para controlar al Parlamento y exigirle que si hay que remover un obstáculo, que lo hagan en la inteligencia, que así estamos combatiendo ni más ni menos que el principal enemigo que socava a las democracias. En el próximo bloque hablaremos, bueno, ¿y a dónde nos conduce todo esto? ¿Qué es lo que se viene ahora? Intentaremos elaborar algunas hipótesis. No se muevan, ya volvemos. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Turno tarde. Pobre de nosotros los usuarios del IPS. Oye, jugaña, Nereje. Nuestra plata le sostienen a esta gente. Con nuestra plata ellos ganan su sueldo. Con nuestra plata hacen cualquier cosa, menos atendernos bien. Con la conducción de Dante Melgarejo, Enrique Dávalos y Natalia Sosa Jovellanos. Turno tarde. En Paraguay tenemos una sola memoria judicial, que está en Asunción. Entonces, si ocurre algo lejos de Asunción, tienen que viajar hasta la capital, Gerard. ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Turno tarde. De lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre.
¿A dónde nos conducirá la actual incertidumbre política? Estamos intentando responder a esta interrogación que nos formulamos con los elementos que hoy tenemos en el escenario político. Ya se inició el proceso electoral en gran medida y con estos elementos que se suman de la designación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el haber retomado el juicio político en la Cámara de Diputados contra la fiscala general del Estado y todas las hipótesis que se comienzan a formular en torno de la persona de Horacio Cartes, y aprovecho la ocasión, desde la producción periodística hemos intentado con 10 referentes del movimiento Honor Colorado comunicarnos para invitarles hoy aquí, para que esté con nosotros en los estudios de NPI, para poder hablar del tema, y con ninguno de ellos pudimos, con los que contactaron no podían, otros no contestaron los mensajes que dejamos y otros directamente tenían apagado el teléfono. Pero decía, ¿a dónde nos conduce esta situación coyuntural, doctor Ferreiro? A tantos caminos como ser imaginables podrían conducir, sobre todo porque estamos en un momento incipiente. En lo que tiene que ver con la cuestión del presidente Cartes, con Estados Unidos todavía no conocemos el segundo paso. El embajador habló de otros nombres, no sabemos si va a haber un procedimiento judicial contra él y contra otras personas, eso no sabemos. Pero, te digo, es como si a un candidato a presidente de la iglesia le iniciara un señalamiento por herejía, ¿verdad? Todavía no tiene ninguna repercusión formal, pero sí política. O sea que eso va a impactar, primero en el Partido Colorado. ¿Verdad? En el Partido Colorado va a impactar, porque además falta mucho tiempo para que se definan las cosas, tienen que definir las internas. Pero ¿qué pasa si de lo que ocurriera un sector del Partido Colorado quedara muy desprestigiado, pegado y descalificado moral y políticamente? Va a impactar. También va a impactar en el desarrollo del proceso de la oposición, de los sectores no colorados. Una gran parte de ellos está en la concertación y es lógico que la gente de la concertación vea esta situación como una oportunidad, pero esa oportunidad tiene que ser desarrollada, aprovechada. Y ahora la concertación de aquí hasta las elecciones nacionales tiene que ofrecer alternativas, constituirse en una alternativa concreta en términos de diagnóstico de la realidad y de plan de gobierno, de proyectos, de compromisos. Hasta ahora está en la parte más general, digamos. Está bien, eso es el principio de la cuestión, ¿verdad? Y hacer grandes acuerdos que les permitan ser una alternativa al Partido Colorado. Porque esta crisis podría ser como ocurrió con la crisis de la caída del presidente Stroessner. Se creía que con Stroessner caía el Partido Colorado, que iba a hacer pasear sobre los restos. Y sin embargo, el fin de la dictadura fue una gran oportunidad para que el Partido Colorado se reconstituyera como una fuerza política y que después va ganando elecciones, ¿verdad? Aquellos enemigos acérrimos del Mopoco y del oficialismo stronista, que parecían que se iban a sacar el ojo uno al otro, estaban sentados juntos apenas cae Zubi Rodríguez para repotenciar al Partido Colorado. Yo personalmente estuve presente en la reunión, y creo que también el doctor Sayer, en la reunión en la cual Juan Carlos Galaverna, que era un líder principal, importante del Mopoco, digamos, nos avisa que se había terminado el acuerdo nacional, que era la unidad entre colorados y opositores, y ellos se iban a meter en su partido a pelear. Y se metieron en su partido a pelear. Y fueron no, pero con una cosa que vale la pena recordar, porque ahora ocurre ese tipo de cosas. Influyeron en la Constitución para poner el voto directo, porque creían que la masa colorada iba a despreciar a los líderes y referentes de la dictadura y que lo iba a votar a ellos lo iban a apoyar a ellos masivamente. No ocurrió. Y hoy ya también hay que sumarle otra vez a nuestro factor de incertidumbre que este proceso electoral se va a realizar experimentando una reforma electoral que hemos hecho con el tema del desbloqueo de listas, que yo no me atrevo a pronosticar qué consecuencias va a tener, pero que sin duda va a afectar profundamente en la naturaleza y en el rol de los partidos políticos en el proceso electoral y político, obviamente. ¿Qué futuro nos depara, doctor Saguier, con todos estos elementos? Yo creo que esto es tendencia, ¿eh? El caso de El Salvador me parece que marca una tendencia. Y me parece bien. Digo, una buena vez, el Estado paraguayo tiene que demostrar que tiene
voluntad política en combatir la corrupción. Ahora, el episodio que menciona Adolfo es muy interesante. Ese es uno de los compromisos de la concertación actual, mantener la unidad. En ese caso, el acuerdo nacional se quebró. Se quebró al y los días. fueron absorbidos. Después se presentaron las elecciones, te acordás, a un hombre tan íntegro, tan honesto como era Lovera. No sé, tuvo un porcentaje. Gualdino Ramón. Tuvo un 3%, 4% de voto. O sea que espero que los compañeros de la concertación recojan esas experiencias y entiendan que uno de los compromisos no es solamente ganar las elecciones, sino mantener la unidad y llevar adelante una política que le dé estabilidad al Paraguay y se realicen los cambios que se necesitan. Entonces yo creo que no creo que haya un quiebre institucional. Nadie va a salir a protestar porque lo lleven con su pijama naranja al señor Carter. Esa es la verdad. Entonces, creo que hacia ahí vamos. No va a haber ruptura del proceso institucional. Se va a llegar a ese punto, creo yo, no en un plazo relativamente corto. Y bueno, va a ser una lección para todos nosotros. De una buena vez tomemos en serio todas estas cuestiones que son un peligro, es un peligro que puede terminar erosionando totalmente nuestras instituciones, en todos los órdenes, en los partidos políticos también. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Doctor Robert González, ante toda esta configuración, ¿cuál es el porvenir? Bueno, es muy difícil hacer futurología, pero como decía Woody Allen, me interesa el futuro porque es el lugar en el que pienso pasar el resto de mis días. Tenemos que hacer el ejercicio. Y en ese contexto yo veo como algo muy auspicioso que estamos en presencia de una investigación seria. Estamos en presencia de una investigación encabezada por un país que se caracteriza por hacer bien las cosas, al menos en estos temas. Y así como con el FIFA Gate, donde primero saltó un hombre, después saltaron dos, y luego se dio toda esa suerte de escalera de dominó que fueron cayendo, yo quiero creer que esto es solamente el comienzo de lo que va a ser una investigación mucho más seria, que probablemente tenga en este momento con las barbas en remojo a más de un actor estratégico, presente o pasado. Así es que es muy interesante en ese sentido que, como bien lo señaló el doctor Ferreiro, también el doctor Sayer, la clase política, los partidos, pero particularmente la ciudadanía, la opinión pública, los medios de prensa, sigan insistiendo, sigan haciéndole el seguimiento, sigamos haciéndole el seguimiento a este tema, porque a partir de aquí es donde se sanea realmente la democracia. Y esto, personalmente rescato mucho la dimensión simbólica que tiene esto. La política tiene una dimensión simbólica que muchas veces significa realmente un antes y un después, sirve de parteaguas. Yo pienso siempre en el caso de Nelson Mandela, contra todo su pueblo, poniéndose la camiseta de rugby de los opresores, plantándose ante su gente para pacificar con ese gesto a la nación sudafricana. Eso se hizo sin un decreto, sin una norma, sin un cambio constitucional, simplemente con un gesto político de gran altura. Creo que salvando las distancias y más allá que estamos en una suerte de gesto político combativo o represivo, podemos capitalizar mucho esto que está pasando, porque es un espaldarazo para las instituciones, que se sepan que más allá del cooptamiento absolutamente irregular de ciertas cúpulas partidarias o de ciertos sectores de poder, hoy tenemos la posibilidad de sentirnos respaldados para hacer bien los deberes. Ahora, cuando yo miro los resultados, por ejemplo, del Latinobarómetro, que mide la percepción a partir de una serie de indicadores vinculados con los principios republicanos, concretamente con principios también democráticos, de institucionalidad. En estos últimos estudios, el último del 2021, la ciudadanía paraguaya encuestada cada vez se alejó más, digamos, de los principios democráticos. Y este año hemos celebrado 33 años de vigencia de nuestra democracia. Y ya como conclusión acá, uno de mis invitados, les pido, digamos, brevedad. Si en un minuto pueden hacer una conclusión. Acá estamos planteando respetar los principios democráticos republicanos, pero
La ciudadanía encuestada, digamos, no es que se identifique mucho con estos principios que hoy apeligran, digamos, que apeligran la república, que apeligran la democracia, perdón que sea insistente con el concepto. Entonces, ¿qué se viene, doctor Ferreiro? Lo que sea que se venga, se va a venir, se va a dar dentro del el peor estado de decadencia cultural que tiene el Paraguay desde el inicio de su modernidad después de la guerra del 70. Ha desaparecido prácticamente toda vinculación del trabajo político con la cultura, con la inteligencia. Antes había una forma inteligente de hacer la política y había una forma política de hacer la inteligencia o la cultura. Hoy día desapareció. El otro día en el Colegio de Abogados se hizo una reunión, una conferencia de dos importantes constitucionalistas, uno argentino, el doctor ¿cómo se llama? Jorge Alejandro Amaya. Y el doctor Mendonca de Paraguay, Juan Carlos. No había un solo referente político importante escuchando la conferencia, cuando se trataba de evaluar, de una evaluación que tiene que ser base del proyecto de reforma constitucional ineludible que tenemos por delante. Porque cuando hay que reformar el Estado, hay que reformar, empezar por la Constitución, no es nomás la contabilidad y esas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que sea que venga, repito, se da dentro de un momento de muy bajo nivel de nuestra capacidad cultural e intelectual para afrontar los problemas. Por lo tanto, muy expuesto a antojos, ¿verdad? Y eso va a ser nuestro gran lastre, ¿verdad? Y en segundo lugar, hay que buscar una forma de participación real de la ciudadanía a través de sus organizaciones naturales. ¿Dónde están los sindicatos? Hoy día, ¿dónde están los gremios empresariales? ¿Dónde están las asociaciones culturales? ¿Dónde está la cátedra universitaria? ¿Dónde está ese enorme fenómeno que nosotros, gracias a la edad que tenemos, vivimos, la gran capacitación que te daban los partidos políticos? La dirigencia de los partidos políticos de hace 40 años, toda fue becada durante la dictadura con un enorme esfuerzo, le estoy hablando de los partidos de oposición, sí, a capacitar sus cuadros en el exterior, por ejemplo. Bien, doctor Zaguier, al preguntarle, bueno, ¿qué nos depara? Me recuerda uno de los libros clásicos del maestro Norberto Bobbio, El futuro de la democracia. ¿Qué futuro tiene la democracia en Paraguay? Uno de los artículos que señala en su diccionario Bobbio habla del pluralismo. Y la Constitución de nuestro país dice que la democracia es representativa, participativa y pluralista con reconocimiento de la dignidad humana. Yo creo que este paso que está dando la oposición democrática acá es hacia el pluralismo y eso es muy saludable. La parte de una concepción de que en una sociedad existe una multiplicidad de organizaciones, de corrientes, de ideas, que lejos de ser, como decían Marx, que el Estado burgués lleva dentro de sí mismo su propia destrucción, que es la diversidad y que planteaba la única solución es que exista una sola clase. Esa es la fortaleza de la democracia. Y eso hay que recoger y terminar con la política hegemónica de partidos que ya no tienen sentido, están ya tan obsoletos. Y es el caso del oficialismo del Partido Colorado. Doctor Robert González, nuevamente insistiendo de cómo está configurado, digamos, el escenario. ¿Estamos ante el examen más difícil para la ciudadanía y para la clase política? Y la democracia en realidad nos pone a prueba todos los días, de eso se trata. La democracia no es un destino al que hay que llegar, sino que es un proceso que se construye todos los días. Personalmente, creo que hay señales muy, muy alentadoras de que nuestra democracia se está construyendo con sus marchas y contramarchas, con todas sus dificultades, lidiando con esos indicadores que muy bien marcaste de los nostálgicos hacia sistemas autoritarios. Pero me parece que el gran desafío que enfrentamos pasa por entender que las muchas promesas que hacemos desde la democracia constitucional se tienen que empezar a traducir en realidades concretas. La democracia, la gente identifica la democracia simplemente en su fase formal, como un método aritmético de toma de decisiones, donde quienes son más nos ganan y nos aplastan además. Bueno, hay que complementar la fase formal de la democracia entendiendo su dimensión material o sustancial, donde la democracia es el único sistema
jurídico, político, capaz de hacer efectiva la libertad, la igualdad y la dignidad de los ciudadanos. Hay señales alentadoras, creo yo que la ciudadanía se está involucrando, hay actores jóvenes hoy presentándose como alternativas, hay autocríticas, hay controles como nunca, hay participación. Yo personalmente creo muchísimo en los jóvenes, ahí creo que, haciendo un poco de autocrítica, empezando por mis mayores y particularmente por mi padre, que combatió aquí al lado de del doctor Zaguier y del doctor Ferreiro codo a codo a la dictadura, creo que hicieron su parte, pero quedó pendiente enseñarnos a vivir bajo las condiciones de la democracia. Y no podía ser de otra manera, era parte del proceso. Tenían que combatir un sistema dictatorial, y ayudaron a destruir ese sistema. Y eso es un gran aporte. Ahora el desafío, la pelota está en la cancha de los jóvenes, tenemos que recoger el guante para construir nuestra democracia. Y hay señales alentadoras, Francisco. Muchísimas gracias, doctor Ferreiro, doctor Zaguier, doctor González, por colaborar con nosotros en el análisis. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. En Contexto, el análisis político de la economía y la actualidad. Nosotros tenemos infraestructuras eléctricas como para poder suministrar a los cargadores de buses eléctricos. Este proceso que llevamos es testimonio fuerte de que si no se hace este procedimiento digital, la iniciativa popular es letra muerta. Los martes y miércoles a las 21 horas en Contexto, NPI nos conecta siempre. La incertidumbre política que en estos últimos días configura el escenario político en Paraguay probablemente se convierta en el examen más difícil en estos 33 años de proceso democrático en nuestro país. Está en riesgo la democracia, está en riesgo la institucionalidad y está en riesgo la república. Como ciudadanos exigimos madurez a la clase política. Como ciudadanos exigimos garantía de nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República del Paraguay. La historia ha demostrado que los sistemas totalitarios, dictatoriales, no contribuyen al desarrollo humano de los individuos. Sin embargo, la democracia es una condición, si bien no suficiente, pero es una condición necesaria que conlleva altas probabilidades para que los derechos de los ciudadanos se hagan efectivos y puedan lograr su desarrollo humano y el respeto a su dignidad. Por tanto, desde Visión País no nos jugamos por la democracia y exigimos que en momentos de crisis la única alternativa que tenemos son los principios democráticos, aferrarnos a ellos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.